Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre la vivienda informal y los redes de servicio público en la ciudad de Bogotá, centralmente en el municipio de Soacha. Bueno, vemos que esto es un factor importante que se ha evidenciado gracias al conflicto armado que se ha vivido en los últimos 60 años. Vemos cómo esta gente ha sido desplazada y ha sido dirigida hacia las ciudades centrales gracias a la falta de tener un empleo y de otros factores. Entonces vemos como principal problema que es la carencia de vivienda y la migración. Vemos que básicamente estas personas llegan o a la periferia o directamente al centro de la ciudad. Estos son dirigidos a suelos de escaso valor especulativo o a suelos que en dado caso generan algún problema ambiental o de algún tipo. Entonces vemos que este ha sido un modelo de urbanización de mucha importancia porque se ha vivido en mucho tiempo y es muy difícil de controlar. Entonces las urbanizaciones piratas son las que han dado para que esto se organice. Vemos que gracias a esto el valor del suelo aumente. Entonces como valor importante los agentes que intervienen o que actúan en esto es como tal la comunidad, el Estado que en los dos casos no interviene sino interviene ya cuando está conformada y la iniciativa privada. Entonces vemos que como factor importante la comunidad se caracteriza por encontrarse durante todo el proceso de formación, transformación y consolidación de los barrios. O sea, las personas llegan y siempre actúan en él. Son informales porque no cumplen con las normas y parámetros básicos exigidos por las administraciones municipales para obtener condición de formalidad. En su mayoría son áreas no aptas para urbanizar o por riesgos de deslizamientos. Entonces vemos que hay tres tipos de informales. Vemos que está el ilegal, el pirata y de invasión, que en dado caso el pirata es el que es vendido a personas que tienen un terreno grande y empiezan a vender ya para entrar sus predios. Y la invasión es que llegan a cualquier sitio y se apropian del lugar y ahí empiezan a construir sus viviendas. Ahora vemos cómo actúa el Estado ante todos estos. Entonces, para definir qué es Estado, decimos que es la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan a la sociedad. Entonces, vemos que el Estado es el que organiza y da pie para que en dado caso se generen estas viviendas informales. Entonces decimos que el Estado lo que tiene que hacer es construir infraestructura y equipamientos urbanos. Lo que genera esto es una política de vivienda de interés social, que ya en dado caso se ha evidenciado en la Ley 388 de 1993. Entonces vemos que cómo se genera esto, entonces decimos que mediante el otorgamiento de subsidios es como el Estado interviene para que la vivienda informal sea mitigada. Decimos que la producción del espacio es construido en la ciudad y no en las periferias. En dado caso, pues si hay un espacio, entonces esto se construye. Entonces decimos que delimitamos los espacios, localizamos la localización de las áreas de uso residencial y la intervención de la Ley 388. Vemos que estos generan un Fondo Nacional del Ahorro con bajos ingresos para personas que no tienen como tal los ingresos para poder comprar una casa nueva. Entonces vemos que a través de mecanismos de participación dentro de las prácticas descentralizadas mediante proyectos y programas de acción específico desarrollado y dotación de infraestructura básica. Son discontinuos y dependen de la capacidad de intervención o gasto nacional o del municipio. Por eso no se ve como muy influenciado que en todos los casos se interviene porque como tal no tiene el dinero el municipio y el gobierno no hace valor para que se pueda intervenir. O sea, es un factor importante la falta de dinero para producir o legalizar aquellas viviendas informales que estamos generando. Hablando ya puntualmente del municipio de Soacha, encontramos que pasó de ser hace unas décadas el municipio industrial donde habitaban trabajadores a ser visto como un escenario para el asentamiento ilegal e informal de las familias más pobres y vulnerables. Todo esto es debido a que a la violencia y el desplazamiento que ha generado el conflicto armado en Colombia. Entonces las personas llegan a generar asentamientos ilegales y piratas en el municipio de Soacha. Vemos que cuando se empiezan a conformar estos asentamientos piratas, en la mayoría de casos las redes y servicios está porque al momento de venderse el predio, estos personas piratas ya
tienen prestan el servicio, los servicios públicos, entonces no necesitan como tal ellos buscar los servicios públicos, sino ya están dados por estas personas piratas. Esto es muy importante porque en la localidad, en el municipio de Soacha se delimita y hay una parte en los que tienen servicios y hay otra parte en los que no tienen servicios. Esto es dado ¿por qué? Porque estas personas no tenían dinero, entonces no pudieron comprar estos predios, entonces llegan y llegan a estos asentamientos y los convierten en asentamientos de invasión. Entonces esto es un punto principal para comparar en cuanto se presentan con servicios y cuando son de invasión. Entonces esto se ve influenciado por el nivel de pobreza de las personas. Bueno, entonces ahora, ¿cuáles son las entidades públicas o privadas que hicieron una implementación de política pública? Entonces vemos que en cuanto al enfoque público, el Estado maneja proyectos y programas de acciones específicas y que desarrollan con mayor duración para la modificación o la intervención a la infraestructura básica. Entonces vemos que en algunos casos cuando los servicios no están dados, hay empresas de servicios públicos que lo prestan. Entonces eso es una intervención monetaria del municipio para poder hacerlas llegar a los servicios domiciliarios, que esto es como tal es una norma que toda persona debe tener como mínimo los servicios públicos. Entonces vemos que el Estado da subsidios para la vivienda, que esos son dados de acuerdo pues al Fondo Nacional de Vivienda, y intervienen los promotores y constructores que son del Fondo Nacional del Ahorro o Metrovivienda, que estos son los que intervienen para generar proyectos de vivienda de interés social, los cuales es los que se busca es dar una mejor calidad de vida a estas personas que no como tal no tienen cómo vivir. Entonces otro punto principal es la comunidad que genera juntas de acción comunal. Estas juntas de acción comunal son las que como tal intervienen y hablan con el Estado, con el municipio para que se puedan modificar la infraestructura o los domicilios, los servicios públicos domiciliarios, que esto es de gran importancia porque si no vienen las juntas de acción comunal, esto no, pues como tal no se podría intervenir. Vemos que un punto fundamental es la Secretaría de Hábitat y Planeación, pues que ayuda como tal a que estos lugares sean intervenidos. También vemos que hay fundaciones públicas que son mediadoras entre lo legal y lo legal, pues para que no hayan problemas entre ellos y apoyan el aumento de la capacidad del gasto social de la ciudad, así mejorando como tal la comunicación entre la comunidad y el Estado. Estos ya están como tal ligados a las juntas de acción comunal. En agencias internacionales vemos la intervención del Banco Mundial o Banco de Intercambio de Interrelaciones de Desarrollo, el Banco Mundial o Banco Interamericano de Desarrollo, que han aportado recursos al capital internacional, tendiendo a mejorar el espacio construido, principalmente el espacio público, apoyando la intervención de equipamientos públicos, que como digamos la salud, la educación, que esto es muy importante porque a veces no vemos que el recurso del municipio alcanza para que estos sean intervenidos, entonces llegan factores internacionales que logran como tal una intervención al lugar. Con relación a la parte privada, le corresponde específicamente a las constructoras, donde encontramos que hay constructoras en cual intervienen como son Colpatria, Constructora Bolívar y Masuera, donde todas estas forman cajas de compensación familiar, donde las personas tienen la oportunidad de adquirir vivienda por medio de la Secretaría de Hábitat y Planeación, pero las encargadas de hacer la construcción del proyecto son esas constructoras que son del área privada. En dado caso, estas constructoras tienen un convenio con el gobierno, el cual el gobierno les da como tal un poco de dinero para que estos proyectos se puedan realizar, porque como estos proyectos son pagados totalmente por el gobierno y los costos son muy bajos y son muy reducidos para estas personas, a veces se da el 100% del costo de la vivienda. Entonces como tal estas constructores reciben directamente los dineros del Estado, porque si no pues como tal no se podría generar o gestionar un proyecto tan grande como es el de la vivienda de interés social. Bueno, con relación
los objetivos de la política y cuáles son los resultados, encontramos que en las políticas y programas específicos para el mejoramiento de los asentamientos humanos de origen informal, todo va relacionado con la política de hábitat y seguridad humana, donde vemos que la política de hábitat y seguridad humana integra la oferta de viviendas a la oferta de movilidad, espacio público y equipamientos dotacionales de salud, educación, recreación, seguridad, justicia, movilidad local y servicios públicos domiciliarios. ¿Qué encontramos acá? Que todos estos servicios van relacionados a la vivienda y que todos tienen una relación, bueno, es como una relación periférica con relación a la vivienda donde van a habitar las personas que van a llegar a, bueno, a habitar el municipio de Soacha. Bueno, los objetivos. Vamos a enumerar 6 objetivos principales de esta política que está implementando, bueno, los sectores públicos y privados. El cual uno de los primeros objetivos es promover un ordenamiento de la vivienda basado en los principios de seguridad humana mediante una eficiente gestión del suelo y la aplicación de los instrumentos financieros. El segundo objetivo es promover la urbanización legal mediante acciones preventivas orientadas a ofrecer alternativas económicas viables que compitan con la oferta ilegal de vivienda en las redes de ciudades, con base en el ahorro derivado de la reducción de los costos, de la legalización y el mejoramiento integral de los barrios de zonas no propicias para la urbanización. Como tercer objetivo, encontramos que es dar seguridad jurídica a los propietarios, poseedores y tenedores de viviendas en barrios ya legalizados, con el fin de integrarlos a la cultura tributaria alcanzada en el distrito y promover el mejoramiento de sus asentamientos mediante la autofinanciación. Esto se ve dado, de aquí, gracias a que las personas pues como tal llegan a un lugar, empiezan a construir su vivienda informal. En muchos casos ellos empiezan a sacar parte de sus ingresos, muy pocos, para empezar a construir de poco pues su vivienda. En dados casos piden al banco un préstamo para que puedan construir como tal su vivienda. Muchas veces no se da eso, sino se da por medio de trueques o en algunos casos por vender su propio cuerpo. Entonces vemos que esto es un problema muy influenciado, que no tienen en muchos casos, valores o dinero para poder construir su casa, y por eso utilizan materiales como la madera, tejas en acero. Entonces por esto es que se ve influenciado. Como cuarto punto encontramos que uno de los objetivos de la política se encarga de proteger el patrimonio ambiental distrital y regional, controlando la localización de asentamientos humanos en zonas de riesgo mediante la autorregularización. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a estar controladas para la construcción de sus viviendas, pues ellas no pueden construir cerca de algo que sea ambiental y que sea protegido por el gobierno. También por si hay zonas de riesgo de inundaciones, pues ellos no van a poder construir cerca de estos lugares ambientales y naturales donde puedan correr algún riesgo de alguna inundación o algún problema ambiental que tenga la zona. Bueno, como quinto objetivo es lograr la equidad entre urbanizadores y constructores, compradores de vivienda y la ciudadanía mediante la distribución de cargas y beneficios del ordenamiento para reducir el monto de inversión pública destinada al mejoramiento integral de barrios de origen ilegal. Como sexto objetivo encontramos que es velar por la investigación y definición de programas para promover que las viviendas y los barrios mejoren sus condiciones ambientales, sanitarias y de ecoeficiencia. Con respecto a las cargas, es para que todos tengan el mejoramiento integral de barrios, bueno, según el monto, con respecto a cada vivienda de cada grupo familiar. Como implementación de la política pública en cuanto a la normativa, vemos que se ve muy influenciado el Estado generando fondos nacionales de vivienda. Vemos un ejemplo puntual como es Fonvivienda, que es la instancia que a través del otorgamiento de subsidios económicos parciales a la demanda regulada por la Ley 3 de 1993. Otro
normativa que se ve muy general es el Plan de Ordenamiento Territorial, el decreto 190 del 2004, que compila las disposiciones contenidas a los decretos distritales 619 del 2000 y 469 del 2003, que están relacionados con la conceptualización para el mejoramiento integral de barrios en el Distrito Capital, el cual estos están vistos, el cual implementar la infraestructura adecuada y todos los servicios públicos necesarios para que pueda una persona vivir. Vemos que la ley 388 de 1997, que es la implementación de la vivienda de interés social en el PLOT para cada municipio. Entonces, el distrito promueve un equilibrio y una equidad territorial en la distribución y oferta de bienes y servicios a todos los ciudadanos. En dados casos esto no se da porque tienen un déficit monetario y no se puede construir todo lo que se planea en el PLOT. Entonces estos están pensados a mayor tiempo y se espera que el Estado como tal intervenga y genere algún valor monetario para que se pueda intervenir en este municipio. Bueno, ¿qué aprendizaje nos deja para la arquitectura del urbanismo a partir del diseño y la implementación de política pública? Básicamente nos genera la disminución de conflictos asociados a la tenencia del suelo y de las edificaciones, el aumento de la productividad urbana, la valorización de los inmuebles, la consolidación del capital físico de la ciudad y la disminución de la ilegalidad. Esto se ve más reflejado cuando se legalizan los barrios para que dejen de ser informales como tal. También el mejoramiento de la vivienda y del entorno para que sea una vivienda adecuada para las personas y para pues toda su familia, el aseguramiento jurídico de la tenencia de los predios, la disminución de los factores de exclusión y segregación socioespacial y la regulación integral de los predios. También vemos que algo importante es la segregación para que las personas no se segreguen y no se vean en algunos casos las personas pobres que son vivienda informal y las personas que con algún ingreso de dinero pues básico que están viviendas formales. Entonces todo esto es un aprendizaje en el cual nos sirve para implementar la arquitectura porque vemos que intervenir estas viviendas informales